Usar Word es algo habitual, lo hacemos trabajando o como estudiantes, de forma cotidiana o de forma esporádica. En el día de hoy te voy a dejar algunos comandos de Word para simplificarte el trabajo, ya que son atajos para acceder a determinadas funciones de forma más rápida. Comenzamos. Aquí tengo un texto que saqué de una noticia de internet y copié a Word para utilizarlo para la demostración. Les aclaro que dependiendo de cómo tengan configurado el teclado o de la versión de Windows, pueden variar los comandos. Yo les voy a dejar dos opciones para activar los comandos para que en el caso de que no puedan hacerlo con una, intenten con la otra. El primer comando que vamos a ver es el comando de buscar palabras. Este se puede activar con control F o también puede funcionar control B. En mi caso el que funciona es control B. Se abre la ventana a la izquierda. Voy a poner IBEX y aquí ya me marca la primera palabra y vemos que hay 6 resultados. Vamos al siguiente y ahí estaría. Cerramos y vamos al segundo comando. El segundo comando es el de imprimir. Tendríamos que hacer control P y se nos abre el asistente de impresión. Ahí tendríamos que seleccionar la impresora y ya imprimiríamos. El tercer comando es el de corregir ortografía. Lo activamos con F7 o función F7 y ahí ya se nos abre el corrector de ortografía y nos da las opciones habituales de corregir. El comando 4 es el de guardar el archivo con otro nombre, guardar como, y para ello haríamos mayúscula F12 o función F12. Se nos abre el cuadro para elegir el nombre del documento y guardaríamos. El comando 5 sería el de resaltar un texto con un color y lo podemos hacer de dos formas. Activamos con control alt H y vamos a ver que nos aparece un lapicito y ahí seleccionamos las palabras que queremos resaltar y quedaría resaltado. La otra opción de hacerlo es hacerlo al revés. Seleccionamos primero la palabra que queremos y luego hacemos control alt H y ya quedaría resaltado con el color. El comando 6 es el que vamos a usar para seleccionar todo el documento y lo haremos con control A o también con control E y ahí ya quedaría todo seleccionado. Y dejé para el final un comando que me parece muy útil, que es el comando de dictado. Yo le puedo dictar a Word lo que quiero que Word me escriba en texto. Este comando lo vamos a activar con la tecla de Windows más la tecla H. Y vemos que arriba nos aparece una nueva barra con un micrófono y ahí ya está tomando nota de lo que yo digo. Ahí lo escribió y aquí me dice: di termina dictado cuando termines. Termina dictado. Tengo que hacer un espacio después del termina dictado para que lo tome como final. Si yo digo termina dictado y sigo hablando, interpreta que es parte del texto que le estoy dictando. Estos son solo algunos de los comandos que tiene Word. La mayoría de ellos son los más básicos. En caso de que quieran otros, déjenlo en comentarios. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, agradezco que le den me gusta y también se pueden suscribir al canal para recibir las novedades. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.